y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, querida familia. Qué especial en esta mañana poder compartir con ustedes a través de este tiempo de teoterapia. Y bueno, vamos a hablar un tema que está bastante de incidencia hoy en día a nivel mundial. Y es lamentable ver que tanto la ansiedad como la depresión cada día están atentando muchas vidas. Y es que si hablamos de un sentimiento, en este caso de depresión, es necesario que ustedes conozcan aquellos síntomas que se van manifestando y podemos ver que es el hecho de que la persona obviamente tiene ese sentimiento de sentirse solo, de sentirse, se puede decir, sin deseos de hacer las cosas que antes realizaba, el constante humor depresivo, el momento que obviamente la persona no encuentra sentido a su vida ni a su existencia. Y vamos a ir viendo que según el 6-10 nos define a la depresión en 3 instancias. Bueno, hablemos de 4 instancias. Primero, una depresión leve, obviamente que tienen que haber pasado 2 semanas con los siguientes síntomas, como es el humor depresivo, la pérdida de deseo en las actividades que antes se realizaba. Existe también el famoso insomnio, pero obviamente se empieza a manifestar lo que es también el hecho de que la persona experimenta lo que se llama la fatiga física. También podemos hablar que se manifiesta lo que es la depresión moderada y bueno, añadidos de estos síntomas, sí es claramente que tomemos en cuenta que tienen que pasar 2 semanas perseverante tanto en la depresión leve como en la depresión, en este caso moderada y en cualquier depresión. 2 semanas donde se manifiesten los síntomas, ¿no? Entonces podemos ver que también se da lo que es la depresión moderada, donde añadido a estos 4 síntomas se añade lo que es el deseo de no vivir, el tiempo que, más bien dicho, se va incrementando cada día más con lo que es el llanto fácil, pérdida de apetito, aumento de apetito, la irritabilidad, la falta de autoestima, el hecho de que la persona no soporta que le abracen ni quiere abrazar a nadie, no quiere expresar amor, y la anedonia, que es la pérdida de placer total en aquellas cosas que antes realizaba. Entonces también podemos ver que estas manifestaciones se van agravando si no se tratan a tiempo, y es por eso que en teoterapia vamos a ir viendo cómo ir superando estos aspectos que lamentablemente hoy en día se están viviendo, no solo a causa de la pandemia, sino que ya es una enfermedad que se ha ido cada día incrementando a nivel mundial. Y entonces también vamos hablando que se manifiesta lo que es la depresión ya grave, donde la persona no tiene deseos de levantarse de una cama, no quiere vivir, es más, ya ha tenido intentos de suicidio. Y aquí podemos observar que esto se va agravando cada día más y en algunos casos se manifiesta lo que es la depresión psicótica, ¿sí? Y la psicosis está obviamente ligada a lo que es que las personas pierden el contacto con la realidad y se empieza a manifestar lo que es la presencia de alucinaciones y delirios. Entonces la persona empieza a decir, bueno, es que de pronto estoy mirando a una persona que no hay, o escucho voces, o empiezo a hablar cosas que realmente no son reales. Entonces, cuando ya se empiezan a manifestar estas situaciones, vamos viendo por qué se está dando esto, ¿no? La primera causa es la falta del impacto sobrenatural del amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso va a generar ese vacío existencial donde las personas empiezan a refugiarse en tantas cosas que no les llenan. Y ahí es cuando caen este tipo de problemas emocionales. Podemos también ver que es el rechazo tanto encubierto como evidente por parte de los padres, el hecho de que muchas veces no hay expresión de amor, tampoco hay en este caso
el hecho de dar el tiempo que los hijos necesitan o las comparaciones injustas, ¿sí? También se manifiesta lo que es, en este caso, el hecho de que la persona tiene una autoestima bastante deteriorada y eso cada día le está llevando a sufrir estos cuadros depresivos de tristeza, donde no encontrarse a sí mismo y empieza a experimentar este tipo de sintomatología que acabamos de mencionar. También se pueden manifestar otros casos, como es el hecho de la pérdida de un ser amado, donde la persona no ha podido superar el duelo o no ha tenido la guía o la orientación, que en el proceso pueda haber alguien que le oriente y le pueda ayudar en medio de su situación que está pasando la persona, ¿no? Entonces, vamos a ir mencionando, obviamente, mientras estamos en el transcurso del tema. Al final usted va a conocer qué hacer con las personas que están deprimidas, qué hacer con las personas que están con ansiedad. También una deuda se puede presentar, la experiencia de vivir una desilusión o una infidelidad, que eso también a la persona le va a afectar en su área emocional. El hecho de que pueda la persona tener una enfermedad, obviamente de carácter, donde no haya la solución para esa enfermedad, como es un cáncer que realmente está bastante avanzado y los médicos ya no dan una solución. Y así un sinnúmero de causas y sobre todo también se puede estar generando una mala función, en este caso, en los neurotransmisores del cerebro, donde están viviendo una inestabilidad. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que hay una baja de dopamina, que es un neurotransmisor. Ahora, la ansiedad, muchas personas pueden confundirla con la depresión, pero la ansiedad se manifiestan ciertos síntomas similares, pero más bien dicho, viene a ser lo contrario en muchos de los casos de lo que es la depresión propiamente dicha. Entonces, ese sentimiento de tensión, que en la depresión, en cambio, no hay que la persona está, se puede decir, en actividad, sino más bien que hay una dificultad en la actividad. Mientras que en la ansiedad hay ese desasosiego, esa incomodidad, que obviamente la persona siente que algo le va a pasar a futuro, ¿sí? Y que aún no es parte de una lógica, ¿ya? O sea, no es que algo está ocurriendo, es que la persona empieza a experimentar esto y se van generando esos temores, esa fatiga emocional, esos desórdenes de carácter, esa irritabilidad, esos mareos, en este caso que la persona empieza a experimentar, y también se empieza a ver que la persona también puede tener ideas de suicidio y obviamente que también hay mareos, sudoración, y eso también está ligado con lo que tiene que ver la baja autoestima, los sentimientos de inferioridad, los sentimientos de culpa, que obviamente en la depresión también hay una manifestación de esos síntomas, una niñez insegura donde no hubo una buena ejecución de parte de los padres dentro de los roles, tanto del padre como de la madre. Usted sabe que el padre debe proporcionar esa paz a su hijo, esa protección, esa seguridad, porque eso desde la infancia se va generando, en este caso en el menor. También los factores del ambiente, hoy en día que bueno, ya la pandemia ha ido finalizando su curso, pero hay muchas personas que manifiestan ese terror al contagio, ¿no? También vemos que hay personas que han perdido el rumbo a su vida y no saben a dónde ir. Sí, no saben qué hacer con su vida y se encuentran prácticamente en una disyuntiva, en una inestabilidad de no saber qué voy a hacer con mi vida. Y así también vemos los problemas, sobre todo de divorcio, desilusiones, problemas en las relaciones interpersonales, temor a la muerte. Hay personas que van desarrollando todo lo que son los temores, en este caso sobre todo al futuro, que es lo que más las personas empiezan a experimentar. Y obviamente que dentro de estos problemas de ansiedad se van generando fobias, ¿sí? La fobia tiene que ver con ese terror hacia un estímulo, sea un objeto,
sea una persona, sea cualquier cosa que a la persona le está produciendo esa angustia, esa desesperación, esa sudoración que la persona incluso se puede desmayar. Ahora, vemos también que se va generando lo que son los agentes del miedo, ¿no? Entonces podemos ver que hay una carencia, obviamente no tener dinero, no tener cariño, hay una insuficiencia cultural, psicológica, académica, ¿sí? Hay áreas de conflictos no superados, sobre todo desde la infancia se va arrastrando este tipo de situaciones que van afectando, ¿no? Entonces podemos ver que hay disfraces del miedo, como es la timidez, la escrupulosidad, como es el escepticismo, la vanidad, y todo eso va acarreando problemas, va afectando a las personas. Y bueno, vamos viendo que tanto la ansiedad como la depresión, hoy en día hay muchas personas que padecen de las dos enfermedades psicológicas al mismo tiempo, lo que se denomina un trastorno mixto. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que hay muchos personajes de la Biblia que también tuvieron que pasar por este tipo de circunstancias difíciles, como es el caso de Eliseo. Bueno, si ustedes se preguntarán, el caso de Elías, ¿sí? El caso de Elías, que fue un profeta, el cual todo el tiempo él hacía muchos milagros, era muy usado por Dios. Incluso él pudo derrotar a miles y miles de personas que adoraban a Baales a través, obviamente, de manifestaciones de parte del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Que en esa época había una mujer que se llamaba Jezabel, que obviamente era una mujer que atentaba a todos los profetas, y ella quería matar a Elías, y Elías huyó de esa situación tan crítica que estaba pasando y terminó con una depresión bastante grave, donde él estuvo en una cueva por algún tiempo. Y entonces esto nos habla en Primera de Reyes capítulo 19, donde se relata esta historia, pero es tan especial porque cuando una persona está pasando una depresión, tiene la oportunidad primero de buscar el desahogo con Dios, porque Dios es maravilloso, Dios es un Padre, y tú tienes la oportunidad de poder hablar con Él, de poder comunicarte. También podemos ver que hay otras opciones de solución. La primera es Dios, la segunda es busca a alguien en quien tú puedas confiar, sobre todo a tu líder personal, a un familiar muy cercano a ti, y que tú te puedas sentir entendido y comprendido para cuando tú estés pasando esos momentos de depresión tan críticos. Es importante entender, familia, que con una persona depresiva, la persona necesita ser comprendida, necesita ser aceptada, no señalada, y también siempre mostrarle opciones de solución. Dios le mostró opción de solución a Elías, y que le dijo que no temiera, que Dios le había dado la victoria. Eso es una palabra de aliento que él experimentó, y poco a poco pudo salir de ese estado de depresión. Recordemos que el afán y la ansiedad, como nos dice en Mateo 6:34, no nos lleva a ningún lugar el preocuparnos, ya que Dios tiene se puede decir, el control de todo. Si tú puedes acudir a Él y decirle que tú necesitas su ayuda, que tú necesitas su guía, Él está dispuesto a poder mostrarte el camino del bien. Otro caso que podemos observar también fue el caso de Job. Él pasó por muchas pruebas difíciles, como fue el perder sus hijos, el perder todas sus propiedades. El hecho de lo más difícil que fue para él fue una enfermedad que dice la Biblia que hasta gusanos pasaban por su piel, por su cuerpo. Entonces, vemos que asimismo estos personajes de la Biblia que pasaron por este tipo de dificultades, dice en Job capítulo 3, versículo 6, que él deseó morirse, pero al final él entendió que a pesar de las circunstancias difíciles que él estaba pasando, todo tenía un propósito de parte de Dios. Y a la final él entendió que Dios es más poderoso
a través de lo que implica el confiar en Él. Y algo muy importante para las personas que están pasando tanto con ansiedad o depresión, busque la manera de poder ayudar a otros. Una vez que usted vaya superando poco a poco esos momentos en los cuales no encuentra sentido en la vida, cuando uno empieza a ayudar a otros, ¿qué hizo Job? Incluso ya en el momento donde él se estaba rehabilitando de su depresión, de su ansiedad, de su angustia, él empezó a orar por sus amigos. Él empezó a interceder por ellos y Dios tuvo misericordia también de sus amigos. Que podamos hacer algo por otros nos va a ayudar a poder tener nuevos emprendimientos. Igualmente, la persona que está pasando con depresión y ansiedad puede buscar la forma de un nuevo emprendimiento, que es empezar a desarrollar aquellos talentos y dones que muchas veces están ocultos y que los desconocemos. Y ahí podemos darnos cuenta que es a través de lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Dios nos habla que no es una coincidencia tu nacimiento, sino que es parte de un plan perfecto de parte de Dios, en el cual te creó con sus manos y cuando tan solo era un embrioncito, Él te miró. Qué hermoso saber que somos parte de un plan perfecto de parte de Dios y que Él tiene el cuidado de nosotros. Deja que Él desarrolle cada día tus talentos, tus habilidades y te muestre la valiosa persona que eres tú. Nuestra autoestima se ha deteriorado por los conflictos que traemos del pasado, ya sea la orfandad que experimentamos o el hecho de no sentirnos amados y aceptados, porque es una de las dos características que más hoy en día las personas viven, el hecho de sentir que no son amados ni aceptados. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, que a los ojos de Él has sido tú de gran estima y que Él te ha amado, incluso antes de crearte, te darás cuenta que tu vida va a encontrar sentido y aceptación por parte de Él. Y entonces en Deuteronomio 31:8, Dios nos habla de que no debemos temer, que Él tiene el control de todo. Y cada vez que tú te sientas con esos deseos de ver que la vida no tiene sentido, hay un plan para ti y es de parte de Dios. También podemos recordar aquel Salmo 23, que el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Y Él nos da descanso, porque Él es nuestro pastor, porque Él es aquel que está pendiente de cada necesidad nuestra, aquel que sabe cuál situación tú ahora estás pasando mientras escuchas este hermoso devocional. Y entonces, familia, sabemos que siempre va a haber una salida ante cualquier problema o situación que tú estés enfrentando. Recuerda también que no hay nada imposible para Dios y que sea lo que sea, siempre habrá una salida. Sabemos que este tema es muy amplio, pero qué hermoso que tú nos sigas sintonizando en estos devocionales de teoterapia. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y maravilloso día. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.